Paz del Señor a todos, a los hermanos, a los amigos, a los que estén escuchando. Vamos a comenzar este día encomendando la palabra del Señor que me toca compartir con ustedes hoy día en su nombre. Amado Señor, amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Te quiero pedir que en el nombre de tu amado Hijo Jesús, tú seas glorificado a través de ella una vez más. Y que tu Espíritu Santo me ayude y me asista, no solo a mí, sino a todos aquellos que vayan a escuchar tu palabra. Y te lo pido a ti para tu gloria y solo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer el capítulo 2 y el versículo 4 de Romanos. Pero antes de leerlo, yo les voy a pedir, hermanos, que ustedes puedan en algún momento darse el tiempo de leer el capítulo 1 completo de Romanos y el capítulo 2 de Romanos para poder entender mejor el versículo que voy a compartir hoy con ustedes. Y dice así, en el nombre del Señor. El capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pensando en todo lo que estamos viviendo, todo lo que se vivió el año pasado con la pandemia, en todo lo que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino con lo que se escucha en las noticias, con lo que se escucha y ve a través de las noticias en internet también, respecto a qué pasa hoy día con el cristianismo, cómo muchos están siendo perseguidos por predicar la palabra. Y pensaba también en la situación mundial en general. Y para un cristiano comprometido con el Evangelio es muy triste y doloroso ver que en general la gente está más dispuesta a escuchar sobre, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, sobre otro tipo de pensamiento, el taoísmo, religiones indígenas, sobre otras religiones, otras creencias. Pero cuando uno habla, basta que uno hable de Jesucristo, la gente no quiere escuchar. La gente se burla, inclusive nos tildan, nos consideran hasta ignorantes. Pero no es de sorprendernos, hermanos. Jesús mismo nos advirtió que esto pasaría, incluso que vendrían persecuciones por creer en Él y en su palabra. En Timoteo, 2 Timoteo 3:12 dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y pensaba que la posmodernidad, el humanismo exacerbado y el relativismo en el cual vivimos, que están tan en boga hoy día, tienen muchas cosas en común que inciden en esto, inciden en cómo está el mundo, en cómo vive la gente hoy día en general. Y hay un relativismo moral y ético y una fuerte búsqueda de la felicidad más bien hedonista, es decir, está muy centrada en el yo. Y hay una afirmación absoluta que tiene el relativismo, el asegurar que no hay absolutos, es decir, que no hay bueno ni malo. Y que le da valor y legitimidad e importancia a todas las opiniones morales y éticas. Por eso vemos lo que vemos hoy día, que se aceptan, por ejemplo, matrimonios del mismo sexo, el aborto, etc. No voy a nombrar porque hay un montón de cosas, pero sí sé una cosa, que cuando uno lee el capítulo 1 de Romanos, a mucha gente le causa como molestia, como escozor, como incomodidad, inquietud. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 de Romanos
Y en otros libros también de la palabra del Señor, Dios describe con bastante exactitud pecados que alejan al hombre de su presencia. Y me acordaba de lo que dice en Isaías, el gran profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 y el versículo 20. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Pero para los cristianos, la Biblia es la palabra profética más segura, no existe otra palabra profética más segura, porque todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, la mayoría de las profecías ya se han cumplido. Especialmente voy a nombrar las que tienen relación con Jesucristo. Y Jesús también dejó otras, por ejemplo, Mateo 24, podemos leer en Apocalipsis otras, pero que se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera como lo es Dios mismo. Y este mensaje es entre evangelístico, de examen personal y de gratitud. Y van a ver por qué. Voy a volver a repetir el versículo que leí al principio. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Muchas veces nosotros, los seres humanos, o en general la gente, quiere escuchar sobre el amor de Dios, pero no sobre el pecado, sin entender que la profundidad de su amor se manifiesta y se manifestó y se manifiesta por causa del pecado. Y el versículo que leímos nos va a ayudar a entender con mayor profundidad el amor de Dios, con la ayuda del Señor, por supuesto. Y Pablo entendió de una manera única quién era Dios, quién es Jesús, quién es Dios, quién es Jesucristo, y la obra maravillosa del Espíritu Santo, quien nos enseña sobre el amor maravilloso de Dios Padre por la humanidad y lo que es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento bíblico, porque hay otros tipos de arrepentimiento. Y hay tanta gente hoy día que necesita conocer de este amor único e incomparable, el amor de Dios. Vamos a analizar un poquitito, palabra por palabra. No siempre uno hace eso con los versículos, pero creo que en este caso bien vale la pena. La primera palabra que encontramos es la palabra menospreciar. Y menospreciar significa no querer a alguien o a algo, rechazarlo, considerarlo de poco valor, que no merece nuestra atención. Y pensaba, vamos a despreciar la palabra del Señor, vamos a despreciarlo a Dios mismo, a Él mismo lo vamos a rechazar. ¿Acaso Dios no merece nuestra atención? ¿Es de tan poco valor Dios para ti? En este mundo podemos despreciar muchas cosas, pero despreciar a Dios es simplemente estar muertos espiritualmente hablando. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué nos pide Dios? Que nos arrepintamos. Y la mayoría de ustedes saben que arrepentirse significa un cambio de modo de ser, un cambio de modo de pensar, corregir lo que está mal, volverse del mal camino, apartarse de lo malo y rechazar lo malo. Pero, ¿qué sientes cuando escuchas que alguien te dice arrepiéntete? ¿Qué sentimientos afloran en tu corazón, en tu interior? ¿O qué pensamientos fluyen de tu mente? Lo más probable es que te pongas a la defensiva, te rebeles, te molestes o pienses, ¿quién es esta que me pide que me arrepienta? ¿Se cree más espiritual que yo? O al revés, o tal vez quieras huir y no quieras escuchar la voz del Espíritu Santo. O te quebrantes y te den ganas de llorar. Solo el Señor sabe lo que tú puedes sentir cuando alguien te dice arrepiéntete.
Pero es increíble que una palabra que suena dura, que suena fuerte, que suena como una orden desafiante y casi ofensiva para muchos, puede ser una palabra tan poderosa en la cual está implícita la vida y la muerte espiritual, en cierto modo. Porque en Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Que si yo me arrepiento voy a participar de ese reino de los cielos que se acercó a través de Jesucristo. Y es una palabra que al salir de la boca de Jesús no solo es escuchada, sino que tiene eco en el corazón humano y quedará allí resonando para algunos como una voz del Espíritu Santo que quema, que intranquiliza, que no deja indiferente a casi nadie. Pero para otros es un sinsentido hasta molesto. Pero ese Dios maravilloso, lleno de amor, lleno de misericordia, el mismo que creó el universo, que le puso nombre a cada estrella, que conoció tu embrión en el vientre de tu madre, el mío, en el vientre de mi madre, el mismo que mandó a su propio Hijo, a su amado Hijo Jesucristo, en el acto de amor y bondad, sin parangón, porque no hay nada comparable a eso, es el mismo que te guía al arrepentimiento. Y guiar significa el que va delante, indicando el camino a seguir, el que orienta, el que aconseja, el que enseña. ¿Nos dejamos guiar por Dios? Su palabra nos guía y nos enseña. En la segunda carta de Timoteo podemos leer eso. Pero ¿sabes qué es lo que te guía al arrepentimiento? Su benignidad. Eso es lo que leímos. Y benignidad significa bondad, buena voluntad de Dios. Esa bondad se manifestó, como dice en Tito capítulo 3, versículos del 3 al 5. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, su benignidad, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y por las renovaciones del Espíritu Santo derramado abundantemente por Jesucristo. Es decir, bondad de Dios encarnada en Jesucristo. Vamos a desconocer, ignorar, desatender, desechar, prescindir, rechazar esta bondad. Despreciaremos entonces la benignidad de Dios. Le diremos, no quiero saber de ti, no me interesas. ¿Considerarías de poco valor el que te amó de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo amado, a morir en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario, pero que Él nunca pecó, pero sí se hizo pecado por ti y por mí? ¿Acaso no merece por lo menos nuestra atención y escuchar qué nos dice su palabra de Él? Pero hay una cosa, la benignidad de Dios, la bondad de Dios nos guía, te guía, pero no te obliga. Si te arrepientes, esa bondad se transforma en perdón, en salvación. Y no solamente nos cambia la vida, nos cambia la naturaleza. Es decir, Dios haciéndonos una nueva creación, nos hace una nueva criatura. ¿O menospreciaremos las riquezas de su benignidad, de su bondad? Si es así, no hay otro Dios a quien acudir que nos pueda salvar del infierno, de la realidad del infierno. Es un acto de humildad el arrepentimiento, de reconocer que necesitamos de Dios y que necesitamos del perdón de Dios. Arrepentirse es correr a los brazos de Jesucristo, ser acogido por sus brazos santos y amorosos, y Él nunca nos va a echar de menos esa falta de la cual nos hemos arrepentido. Es como despertar de un sueño de la muerte a la vida, es recuperar la conciencia de quién es uno y de quién es nuestro Creador. Arrepentirse es un acto de gratitud a aquel que murió en la cruz.
por nosotros, Jesucristo. Y es el acto, es el grito de amor más sublime de nuestro Señor Jesucristo hacia los pecadores. Es decir, cuando Él te dice arrepiéntete, es la voz del Señor llamándote a vestir esa desnudez que produjo el pecado, desnudez del alma, física, nuestra vergüenza como consecuencia del pecado. Arrepiéntete es una invitación a volver nuestros oídos y nuestros ojos hacia aquel que nos llama con tanto amor. Es la advertencia más real y poderosa de alguien que sabe que vas directo a un abismo y no quiere que mueras por siempre, sin conocer y ver el rostro de quien ya pagó el precio de tu salvación. En Ezequiel 18:32 dice lo siguiente, es muy hermoso este versículo, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Arrepentíos pues y viviréis. En otra versión dice: convertíos pues y viviréis. Arrepiéntete es el grito de amor, grito de un Padre Celestial que retumba por toda la tierra como trompeta, para que corramos o para que corras a los brazos de Jesucristo antes que sea muy tarde, porque hoy estamos más cerca de su venida que ayer. Y es el paso más seguro que puede dar una persona hacia caminos peligrosos, porque lo llevan a un refugio seguro que es la cruz vacía, donde está Jesús esperándote con los brazos abiertos para recibirte. Y como decías, el grito de amor es un grito divino de un Padre Celestial que retumba por toda la tierra como trompeta para que corras a los brazos de Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Pero si ante este grito de amor divino se anteponen tu vergüenza, tu orgullo, tus convicciones personales, tus argumentos humanos, el miedo al que dirán, entonces tendrás que sufrir las consecuencias de tu decisión. O a lo mejor puede más tu deseo de seguir pecando, justificándote de que no puedes dejar ese pecado. O el falso consejo del diablo que dice: Dios te ama y soporta tu pecado sin importar que sigas igual, es decir, que sigas en tu vida de pecado. Un gran predicador dijo una gran verdad: no es el diablo el que te va a llevar a la condenación, sino tu pecado. Y el mayor pecado que el hombre pueda cometer es no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como único camino, única verdad y como la vida. Y porque estamos despreciando, ignorando la bondad y la benignidad de Dios mismo. Y entendiendo un poco mejor lo que es la bondad de Dios, se puede entender también mejor lo que dice en Romanos 2, en el versículo 5, y dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mucha gente dice, no le gusta tampoco escuchar de la ira de Dios. ¿Qué Dios es este que se supone que es un Dios de amor? Y habla de ira, pero la ira tiene relación directa con su santidad, es decir, Dios no soporta el pecado, Dios aborrece el pecado. Esa es la mejor definición: aborrece el pecado. Y lo que Él hizo por nosotros es muy grande, es demasiado grande. Entonces, ¿para ti es poco que Dios sea bueno contigo? Siempre decimos que Dios es tan bueno porque me respondió una petición o porque me bendijo con esto o aquello, porque me dio lo que pedí. Y sí, Dios hace eso con sus hijos y con las personas que con un corazón sincero se acercan a Él con una petición. Pero Dios es bueno, nos dé o no lo que pedimos. Dios sigue siendo bueno igual. Dios es bueno porque su benignidad nos guía al arrepentimiento. Eso es bondad divina.
¿qué valor le vamos a dar a esa bondad, al perdón divino que se manifiesta en benignidad inmerecida para nosotros? Eso se llama gracia. Ahora, además, despreciaremos su paciencia, que es la otra palabra que sale. La paciencia sabemos que es esperar algo que se desea mucho. Es la capacidad de padecer, de soportar algo sin alterarse. Hay un versículo en 2 de Pedro 3:9 que dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios, Padre, Creador del universo, esperando, soportando y deseando mucho que te arrepientas. Jesucristo padeció y soportó tus pecados y los míos, porque deseó reconciliarnos con el Padre. Disculpa. A través de su sacrificio, de nuestro arrepentimiento sincero. Pero el Señor no solo mostró su amor a través de su benignidad y de su paciencia, esa paciencia que hace que Él nos espere mucho, nos espere y nos espere y nos espere antes que sea tarde, deseando que nos arrepintamos. Él también lo hizo y lo sigue haciendo a través de su longanimidad. Y longanimidad significa soportar con generosidad. ¿Puedes imaginar a un Dios 3 veces santo soportar con generosidad tus pecados y mis pecados solo porque espera y desea que te arrepientas? Eso es longanimidad, soportar con generosidad. Y aunque, como dije, Dios aborrece el pecado, lo soporta solo porque te amó de tal manera, como dice en Juan 3:16. Si esto, hermanos y amigos, no nos emociona, no nos quebranta, no nos deja pensando, no hay nada en este mundo que lo pueda hacer. No sé qué es lo que puede hacer que nos quebrante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice en Apocalipsis 3:19. El arrepentimiento es doloroso y produce tristeza al comienzo, pero en 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y la salvación, hermanos, es el acontecimiento más grande en la vida de un ser humano, de una persona. No hay nada comparable. Ser salvo debería remecer lo más profundo de nuestro ser. Lo que más me impresiona es que hay una palabra que hace la diferencia entre un creyente verdadero, entre un creyente nominal, entre un no convertido a un no creyente, y esa palabra es arrepentimiento. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Eso dice en Hechos 17:30. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, dicen Lucas 5:31-32. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién es Dios? Padre para nosotros. ¿Quién es Jesucristo para ti y para mí? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Arrepentirse es el mejor regalo que le podemos hacer hoy a nuestro Salvador hermoso, bueno, santo, puro. Dejémonos guiar siempre por su benignidad, sin ignorar su palabra, su invitación. Pero si ante este grito de amor divino, grito del Padre, se anteponen más tu orgullo, tu vergüenza, tus convicciones personales, tus argumentos humanos,
el miedo al que dirán inclusive, y no quieres obedecer a este llamado amoroso de Cristo y lo desechas voluntariamente, como te dije antes, entonces sufrirás las consecuencias de tu decisión, de tu elección. Arrepentirse tiene que ver con el amor que tienes a Dios, con la gratitud que debes a Jesucristo y con la obediencia a la voz del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un acto de humildad, de reconocer que necesitamos del perdón de Dios y de Dios mismo. Y si después de leer este versículo no entendemos lo que es el amor de Dios por un pecador, este amor que tomó forma de cruz, y que Dios Padre ve las consecuencias del sacrificio de Jesucristo aún hoy, ahora, en el cielo, porque Jesús está en el cielo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y Dios Padre ve las marcas que quedaron en las manos y en los pies de su Hijo amado, marcas que quedaron por amor a nosotros. Y a Dios le recuerda lo que hizo por nosotros. No sé entonces, ¿qué nos puede mover al arrepentimiento? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Una vez me pasó algo bastante triste, que tratando de hablarle de Dios a una persona sobre la palabra en realidad, esta persona me dijo que lo que estaba escrito en este libro maravilloso era un mito. Si en esta mañana has escuchado palabra del Señor, has tenido la posibilidad de escuchar esta palabra por pura gracia y misericordia, yo te puedo asegurar que esto es vida y vida en abundancia. Y que lo que está escrito aquí es verdad pura. Muchas de las cosas que están escritas acá han pasado y aún hay cosas que están pasando en el presente y van a pasar en el futuro próximo. Nos espera un día glorioso, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando venga el Señor por segunda vez. Vamos a entregar esta palabra en manos del Señor para que el Espíritu Santo haga lo que yo como ser humano no puedo hacer, porque esta es labor del Espíritu Santo. Solo Él puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, cuántas gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo amado. Cuántas gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer día tras día. Podemos conocer más de ti. Podemos conocer más de tu amor, de tu sacrificio, Jesús. Podemos experimentar que el Consolador no es solamente aquel que viene a convencer de pecado, sino aquel que trae consuelo a las vidas que necesitan de perdón y restauración. Bendice a mis hermanos y a todo aquel que ha escuchado esta palabra. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, les bendiga a todos.